Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Pues, como ya les informé, no pude viajar por esta ocasión por motivo de salud. Gracias a Dios ya estoy mejor y no es nada grave. Por ende, pues estoy haciendo esta clase asincrónica para que usted continúe con sus aprendizajes y sobre todo, pues ya concluyamos con lo que sería la unidad número 4. Y el día de hoy, para esta clase, vamos a tratar lo que es o la importancia, los casos, los síntomas, sobre lo que se conoce como TDAH, ¿sí? O trastorno de atención y sobre todo, pues, trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Entonces, para la clase de hoy vamos a analizar este tema. También quiero informarles, pues, que está un video adicional, un documental, en lo que es la plataforma para que usted pueda analizar de mejor manera y conocer cuáles son los síntomas, cuáles son las causas en sí y cómo podemos mejorar. Si realmente es un trastorno de aprendizaje, si es un trastorno que perjudica dentro de lo que sería el desarrollo del niño, el aprendizaje. Este documental es completo, así que por favor pido observar, mirar y analizar, que de hecho pues de ese también vamos a tener una tarea pendiente. Entonces voy a compartir la pantalla para poder iniciar con una explicación más detallada. Bueno, en cuanto al TDAH, también pues conocido como trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, aquí nosotros tenemos un contexto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el TDAH, cuáles son los síntomas, como ya les dije, los tipos de TDAH, las causas, los factores de riesgo, un diagnóstico, hasta un tratamiento, una prevención y por último tenemos una conclusión. Primeramente, ¿qué conocemos? ¿Qué significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Se nos dice, pues, o se nos ha informado y de todos los estudios que se han realizado, se conoce o se acepta como uno de los trastornos de neurodesarrollo más frecuentes en la niñez. Habitualmente, este diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez, ¿sí? Se dice o estudios pues señalan que aparece o que ya podemos notar tener algunos indicadores a partir de los 4 años de edad, ¿sí? Pero su diagnóstico pues va a ser a partir ya de los 6, 7 años hasta los 8 años, donde realmente ya vamos a nosotros tener unas características bien limitadas, bien marcadas, digamos así, para poder identificar y diagnosticar a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los niños con TDAH pueden tener problemas para presentar atención y controlar conductas, ¿sí? Tanto conductas impulsivas o a veces también como muy lentas. Pueden actuar sin pensar. En cualquiera de estas ya se considera tener o más que nada pues diagnosticar con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? En el caso de que son ya muy excesivos, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, pues este trastorno TDAH, por lo general lo conocemos o se le identifica a niños que tienen una conducta inadecuada. Son agresivos, están inquietos, ¿no es cierto? Se mueven mucho y sobre todo sufren de problemas de atención o conducta en sí, de que no pueden controlar, definitivamente no pueden controlar, son muy excesivas o exageradas este tipo de conductas. El trastorno de déficit de atención o hiperactividad, pues es más que nada es un problema de salud mental, se considera como un problema de salud mental, que suele aparecer en la infancia, generalmente hasta a partir de los 7 años, y que está clasificado como un trastorno de conducta. Vuelvo a repetir, un diagnóstico exacto no tenemos, no lo hay, de que a qué edad nosotros podemos observar ya claramente.
vuelvo a repetir, hay estudios en los que señalan que desde los 4 años nosotros ya podemos tener un indicador, ¿sí? Pero obviamente no va a estar tan definido, ¿no es cierto?, tan marcado, porque serán conductas que podemos confundir a veces por su etapa de desarrollo, por su curiosidad, por su contexto también. Entonces ahí tal vez mal haríamos en diagnosticar, pero sí ya a partir de los 7 años, como nos dice aquí, pues generalmente es a partir de los 7 años, ya está muy bien clasificado, ya está muy identificado. ¿Por qué? Porque el niño va a presentar diferente tipo de conducta, una conducta agresiva, una conducta diferente a la común, a la normal, en la que los niños pasan en esta edad, ¿no es cierto? Se caracteriza de ahí su denominación, porque los niños se muestran hiperactivos a una actividad física excesiva. También presentan impulsividad, ¿sí? Son muy impulsivos, tienen problemas para mantener mucho la atención en una única actividad de forma continuada. Es decir, si nosotros ya estamos trabajando con niños de 7 años y obviamente ya un niño es identificado con este diagnóstico, pues al niño le va a dificultar realmente finalizar con una tarea. O también, no solo eso, sino más bien, pues el niño no va a poder estar quieto, no va a poder finalizar, no va a poder concluir, porque pierde totalmente su concentración. O sea, es decir, está en un momento ahí y en otro momento ya está en otro lado. Entonces pierde totalmente la concentración, y por eso pues también es lo que se produce ya un bajo rendimiento escolar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a él le dificulta, a este tipo de niños le dificulta mantener la atención o la concentración en la tarea o en la actividad que se esté realizando. Veamos cuáles son los síntomas más comunes o más conocidos, o las características principalmente del TDAH, ¿no es cierto? Que son cuando incluyen la falta de atención y comportamientos hiperactivos impulsivos. Ese es uno de los síntomas ya cuando el niño no presenta una concentración. Ya desde pequeños, por ejemplo, nosotros podemos hacer muchos ejercicios o actividades de estimulación. Si hablemos de un ejemplo específico de lo que sería clasificación de formas, ¿no es cierto? O de tamaños, grande, pequeño, mediano, y le presentamos a los niños pues una serie de materiales. Entonces le vamos a sugerir al niño o a pedir que clasifiquemos, ¿sí? Los grandes a un lado, a la izquierda, los pequeños a la derecha, los medianos al frente. Y el niño únicamente de esta edad de 4, de 5 años va a hacerlo con unos 3 objetos, digamos así, y se va. Y no te va a escuchar, o sea, no se va a concentrar. A comparación de otro niño que obviamente si presentamos 10 elementos, 10 objetos, pues los va a clasificar todos. Va a estar concentrado, va a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son similares, y hasta no finalizar ese juego, esa actividad, pues el niño no va a levantarse. Entonces ahí nosotros, por eso es lo que se discute esto y se dice que ya desde los 4 años ya podemos identificar realmente. Cuando el niño ya presenta ese tipo de conducta no le llama tanto la atención, o a veces decimos vamos a trabajar con patrones simples y únicamente presentamos tapitas de botellas de colores, las de plástico, ¿no? De los envases de Coca-Cola y todo eso que vienen de colores, presentamos 3 colores y decimos a los niños o sugerimos a los niños hacer patrones simples y ponemos negro, azul y rojo, negro, azul y rojo, negro, azul y rojo, y hacemos una secuencia de patrones simples, ¿no es cierto? Puede ser de 2 o hasta de 3 objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que igual este niño que probablemente sea ya diagnosticado a los 7 años con un TDAH, entonces este niño únicamente va a hacer la intención, y como le dificulta la concentración, entonces quizá logre hacer un ejemplo de un patrón simple, uno más, pero hasta ahí. Y no va a intentar hacer más porque rápidamente pierde su atención, su concentración. Adicional a eso, nos dice que tiene un comportamiento impulsivo. Entonces, aquí nosotros también ya vamos a notar en tempranas edades, desde los 4 o 5 años, que el niño es agresivo, ¿no es cierto? Que se irrita fácilmente, que a veces es como ya, como que no puede controlar esa impulsividad que tiene y empieza como a agredir, como a lanzar las cosas,
como que se cansa, como que se frustra. ¿Por qué? Porque primeramente no puede controlar. Y por más que a veces nosotros motivemos como docentes y digamos, pues en este caso, ya te portas bien, estás haciendo mal, o nosotros sin saber, el niño va a hacer todo el esfuerzo, pero no va a lograr controlar esa conducta. Va a tratar de desfogar de una manera impulsiva, lanzando las cosas, rompiendo hasta los cuadernos. Bueno, y se presentan algunas variantes de conducta cuando son niños diagnosticados con TDAH, ¿sí? Los síntomas del TDAH comienzan antes de los 12 años, eso sí ya está comprobado. Y en algunos de los niños pues se notan desde los 3 años de edad. Exacto. Pero específicamente para poder diagnosticar se dice que es una edad adecuada desde los 7 años, que ya tiene una personalidad casi desarrollada, ha crecido, ha pasado por todas las, o ha desarrollado específicamente las 4 etapas o áreas evolutivas. Entonces, para un diagnóstico efectivo a partir de los 7 años. Pero vuelvo a repetir, ya podemos nosotros encontrar síntomas o características de este trastorno desde los 3 años, nos dice. Por lo general ya en los 4 años, ya claramente, estos síntomas pueden ser leves, obviamente, muy moderados uno que otro. Con los ejemplos que yo estoy citando, podemos eh, decir que más o menos ya tenemos un indicador nada más o una suposición, porque obviamente no puede ser aún todavía, puede ser quizá una conducta momentánea, pero como que a mí ya me da un indicador, ¿no es cierto? Me pone como una alerta, un interrogante de que sí, tal vez este niño puede pasar a ser un diagnóstico de TDAH, ¿sí? Estos síntomas, bueno, son leves a esta edad, a estas edades de los 3 años, moderados, o en algunos de los casos ya pueden ser graves y pueden continuar hasta la edad adulta. Eso es lo más difícil, ¿no? O lo más complicado porque puede permanecer este trastorno durante toda su vida. Vamos a ver qué más tenemos como síntomas. También puede fantasear mucho. Esa es otra de las características. Cuando un niño como que decimos, oh, qué pilas que es, como sueña, como juega, pero está fantaseando mucho, ya a los extremos. Entonces aquí también podemos ver pues que puede ser un indicador, uno de los síntomas, ¿sí?, de este trastorno. Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia. Y bueno, en este caso, eh, cuando decimos que olvidan, y eso es tan notorio, ¿por qué? Porque le damos algún objeto, algún juguete, y inmediatamente lo dejó en algún lugar, y cuando se lo vamos a pedir, pues ya no se acuerda. O sea, y esta acción o esta situación no puede ser, no es justificada en un niño común, ¿sí? Esto ya puede justificarse cuando ya existe una edad adulta, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya de la adultez, que llega a pasar por algún proceso de Parkinson, y eso, se nos olvida las cosas, o cuando ya estamos como mayorcitos. Pero en el caso de los niños con TDAH, pues ahí también tenemos este indicador, en donde los niños se olvidan fácilmente de las cosas que se les da, o hasta de lo que se pasó. Si, por ejemplo, yo estoy ya con el niño en una clase, en una jornada, y el día de hoy trabajamos lo que es el círculo, se me ocurre, reforzamos muy bien, hicimos actividades, trabajamos a través de materiales, de grafoplástica, de donde el niño con sus manitas mismo decoró, pintó, coloreó el círculo. ¿Y qué pasa? Entonces, volvemos al siguiente día, a la siguiente clase, y yo quiero hacer un refuerzo de este tema específicamente. Y, y hago una retroalimentación y empezamos con un diálogo, o les presento unas imágenes en donde les digo a los niños que se llama, qué figura era la que habíamos visto el día de ayer.
Y entonces ahí, pues la mayoría va a recordar, la mayoría va a responder, pero este niño pues va a hacerle como difícil. Eso pasa, ¿por qué? Porque no tiene mucha concentración, o sea, la concentración en sí de él es muy rápida, es como temporal, y pues ya nos está nosotros también diciendo, o sea, si él, para él es difícil recordar qué figura trabajamos, qué figura decoró, incluso utilizando técnicas grafoplásticas que son muy motivantes, que son muy apropiadas para esta edad, para que el niño aprenda de otra manera, interiorice su conocimiento a través de actividades lúdicas o grafoplásticas, y el niño no responde, pues es un indicador también, como les comento, de que el niño pues puede ser un TDAH, ¿sí? Eh, También retorcerse o moverse continuamente nerviosamente. Ese es otro indicador cuando observamos que hay un movimiento muy permanente, como que se mueve, como que se retuerce, como que está nervioso, como que está apurado, como que está fatigado, y por lo general le dificulta estar quieto, ¿no es cierto? Claro que en esta etapa en los niños pues, se puede notar que máximo vamos a lograr la atención unos 10 minutos, pero de concentración. Y obviamente tenemos que nosotros cambiar de actividad, una motivación o algo diferente, y otra vez vamos a llamar la atención en los niños. Pero este tipo de niños, pues por lo general, ni los 5 minutos no podemos llamar su atención, siempre va a estar en un constante movimiento. Hablar mucho es otra de las características o otro síntoma. Y a veces les decimos o se escucha, ¿no? Es que este niño, en serio que parece una cotorra, parece un loro, viste un mono, ¿qué pasó? Porque como estás, ¿no? O sea, qué inquieto y que en verdad, o sea, similar a un mono. Yo tenía un caso de un niño que era tremendo este guau. O sea, pero él era pilísima, ¿no? Y hasta el nombre no se me olvida, Gabrielito, era lindo, de 3 años por ahí. Eran muy pilísimas, y este niño, o sea, a esa edad, como que, por eso yo hablando de estos síntomas, me viene a mi memoria este caso. Y este niño, yo trabajaba como con 17 niños ahí en el centro infantil, y entonces él hacía muy bien las tareas, era rapidísimas, era un coqueto así, ¿no? Pero el rato menos pensado, como la puerta siempre estaba cerrada del aula y veces con llave porque se salían, o se nos escapaban, o así estaba, ya. Entonces, mientras yo estaba en el pizarrón, quizá o revisando a alguien o limpiándole la manito, bueno, este guagua abría la ventana, llevaba una silleta, rapidito así, y se subía a la ventana y se lanzaba. O sea, en serio, como un monito así, y lo que le encantaba estar en el arenero. Y cogía los baldes de la arena, pero así, y se los echaba. Y ya, y todo después, y el Gabrielito, ¿ves? Y el Gabrielito, y por allá, y así, ¿no? Él estuvo desde maternal, igual desde que ya caminaba y todo eso, y se pegaba unas caídas, y se sabía reír, o sea, se golpeaba y se reía, nunca lloraba, o sea, sí era, pero mono, así como le decía a mi compañera, eres un mono, y creo que tu mami, cuando estaba embarazada o cuando te parió, vio el mono, porque eres en serio así similar a un mono. Y se subía a las mesas y se saltaba de una mesa a otra, de una silla a otra, estaba en el escritorio y de ahí se lanzaba y hablaba así. O sea, ese es otro, hablaba pero como loro igual, o sea, era un loro clarito, pero bien clarito, y profe, y esto, y para qué, y por qué, y así, ¿no? Pero para todo tenía una pregunta. Entonces ahí nosotros analizábamos a veces la conducta de él, y alguna compañera ya me dice, él es un caso de TDAH. Obviamente a los 7 años le van a diagnosticar, porque mira esa conducta. Entonces, mira, a los 3 años nosotros sí podemos ya observar, ya con todas esas características, una de que principalmente se mueve mucho, o sea, le dificulta, no es que él en sí es un travieso y es un malcriado, sino que esa es parte de este trastorno, es como el síntoma, ¿no es cierto? Que no pueden controlar. Hablaba mucho, estaba muy inquieto, pero este niño, por ejemplo, no era agresivo en esa edad. Yo no sé qué pasó porque ya al inicial 2 ya no asistió a esta institución, se fue a un fiscal. Entonces, no sé cuál fue su proceso, cómo continuó, pero él no tenía conducta agresiva por lo general. Él era como muy cariñoso, o sea,
te voy a abrazarte, pero así bien fuerte, y no era peleón, no era, eso es lo único que a nosotros nos hacía como descartar, porque sí, esto también es muy particular en este caso, ¿no? También cometer errores por descuido o corregir riesgos innecesarios. Bueno, cometen errores por descuido, obviamente, porque ya no depende de ellos, como lanzar la pintura, por el movimiento que tienen, por así romper o no sé, cómo tropezarse, ¿sí? Entonces, es este mismo el trastorno, todas estas acciones que el trastorno hace que tenga este tipo de conducta. Tener problemas para respetar los turnos, eso sí, siempre quieren estar los primeros, a la empujada, ¿no es cierto?, a la ganada, siempre en ese sentido les dificulta mucho, no pueden esperar, y tener dificultad para llevarse bien con otros, obviamente esto sí se nota a leguas. ¿Por qué? Porque todo es de él, porque todo quiere hacer a su manera, porque más que nada, pues no le interesa mucho ni compartir, sino más bien ve solo por él y está pendiente de que él sea el primero, de que él quiere hacer o salirse con las suyas, como se dice. ¿Por qué? Porque no va a esperar que pasen 10 antes que él. O sea, él se va a angustiar, él se va a alterar, ¿no es cierto? Él va a estar inquieto, en un constante movimiento, y eso pues obviamente peor va a generar una conducta más agresiva o inadecuada. Entonces, por lo general, pues tienen mucha dificultad de llevarse con otros y de esperar su turno para recibir el refrigerio, para el lavado de manos, para usar un juego, ¿no es cierto?, un lugar. Entonces, ellos siempre van a estar primeros, y como a veces generalizamos, hemos siendo malcriados porque él no hace caso, no acata órdenes, hace lo que le da la gana, pero no, tenemos que comprender que en ese trastorno pues es común, o es uno de los síntomas en los que a nosotros ya nos dice que este niño pues tiene o se tiene que diagnosticar con este trastorno. También vamos a ver lo que serían los, los tipos, ¿sí? ¿Qué tipos de TDAH, ¿no es cierto?, existen? Porque se nos dice que hay 3, o algunos, pero los más conocidos, vamos a ver, ¿sí? Según los tipos de síntomas más frecuentes en la persona. Aquí citamos 4, que son: 1, la presentación en la que predomina la falta de atención, específicamente va a ser la falta de atención, eso sería 1. El niño le va a dificultar en gran manera concentrarse o atender. En otro es el que va a tener la presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. Y son 3 nomás los que están aquí. Igual este niño va a tener siempre esa conducta muy agresivo, muy inquieto, ya, y va a ser muy impulsivo aparte, o sea, va a reaccionar por impulsos, ¿no es cierto? No únicamente esperando a que uno se pida que haga esa actividad o que reaccione de esa manera, sino que de por sí va a tener ese impulso a reaccionar de esa forma. Y el otro pues sería una combinación de los dos, ¿no? De falta de atención y de hiperactividad o de impulsividad, ¿sí? Entonces, esos serían los 3 tipos diferentes que se va a diagnosticar, que de hecho cuando ya se les lleva a un especialista, pues sí nos va a dar ese diagnóstico únicamente presentación en la que predomina la falta de atención, por ejemplo, ¿sí? O en otros sí directamente solo es hiperactivo. O otro diagnóstico ya cuando los psicólogos y los especialistas pues se enfocan en hacer este diagnóstico, nos van a dar un diagnóstico de una combinado, ¿no? Que presenta problemas para la atención y es hiperactivo o impulsivo. Impulsivo, entonces aquí ya tendríamos una combinación. Ahora también es importante conocer las causas. ¿Qué es lo que en sí causa este trastorno, ¿no? Porque cuando hablamos del bajo rendimiento, por ejemplo, tenemos igual causas y son muy notorias,
muy claras, pues ahí a algunos factores externos, internos, ¿no? Pero aquí dentro de este trastorno o del TDAH, pues también existen causas, aunque se desconocen realmente las causas o factores de riesgo en el TDAH. Pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel muy importante, es decir, desde los genes del ADN, que puede ser hereditario. Esos son los estudios que siempre se los ha hecho y muestran que sí, es también genético esto. Además, pues la genética, señalan los científicos que están estudiando otras causas y otros factores de riesgo posibles que incluyen lo siguiente. Una, que también para este trastorno, que se presente ese trastorno, puede ser lesión cerebral, ¿sí? Y eso siempre está comprobado, no solo para este trastorno. Por ejemplo, cuando hablábamos en algún caso de, del bajo rendimiento o de algún retraso o del síndrome de Down, también síndrome de Down no ese no, otro es la falta de atención o también parálisis al momento de nacer, ¿no es cierto? Que es un momento muy importante, el nacimiento del bebé, ¿sí? O del niño. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta muchísimo que el canal, primeramente, la vía, cómo van a ser, si es por cesárea desde un parto normal, el estado de la madre, ¿no es cierto? La condición. Todo eso ya va generando, pues, en los niños su personalidad o también puede ocasionar problemas o trastornos presentar a conforme va desarrollándose el niño. Entonces, una de las causas puede ser lesión cerebral al momento de nacer, tal vez quizá se pasó, se asfixió, no sé, estaba asfixiándose y tuvo alguna lesión, o como les contaba en alguna ocasión, ya estaba a punto de nacer en el hospital, la mamita ya desesperada, y los doctores no le hacían caso. ¿Y qué decían? Pues que no, que espere que está dilatado en 7 nada más. Y ella ya en malas y no pudo sostener y la niña cayó de la camilla, cayó al piso. Sí, y ella prácticamente quedó un vegetal, o sea, y bueno, hasta la edad de unos 15 años me parece que yo sabía porque luego ya nos cambiamos de lugar, pero ella era totalmente un vegetal, eh, sí creció y la mamá se dedicó de lleno a su niña, a una recuperación, pero fue muy difícil porque tuvo una lesión cerebral, ¿sí? Otra de las causas también se nos dice que puede ser la exposición ambiental, por ejemplo, que la madre esté expuesta a percibir el plomo, ¿no es cierto? La contaminación cuando, cuando las mamitas trabajan en estos, ¿qué? En fábricas, en empresas de químicos, en esto que son los invernaderos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Cayambe trabajan bastantes mamitas en esto de la siembra y cosecha de las rosas. Y pues obviamente ahí también se ingiere bastante químico, bastantísimo de estar en contacto con estos químicos. También otra causa es cuando se presume, y bueno, y de hecho ya se ha comprobado que también puede presentar un TDAH un niño cuando la madre consume alcohol o tabaco durante el embarazo, ¿sí? Eso sí está comprobado y no solo que puede presentar esto, sino tal vez otras dificultades, ¿no? Otras afecciones también, pero para el trastorno para el trastorno ¿qué? De déficit de atención, hiperactividad, pues también es una de las causas más conocidas cuando la mamita consume este tipo de drogas o este tipo de, de qué son, de alcohol y tabaco, pues ahí también el niño puede ser un caso para TDAH. Otra causa también es el parto prematuro, ¿sí? Cuando un niño nace antes de tiempo, antes de las 40 semanas, y a veces conocemos y decimos, este niño nació 7 mesinos, ¿no es cierto? Tuvo que pasar un mes en la incubadora, tuvo que estar algunos días en el hospital, le faltaba el oxígeno, le faltaba esto, nació prematuro,
por A o B situación, por cuestiones de salud de la mamita, se le adelantó, bueno, algunos factores, también puede ser otra de las causas que el niño ya luego a futuro presente un trastorno de déficit de atención. Y por último, otra causa que también está comprobada puede ser o es la bajo peso, la que cuando el niño nace bajo peso, pues no tiene muchas defensas, no está muy bien desarrollado y está totalmente desnutrido desde su gestación, desde su formación en el embarazo, y tuvo pues la madre ya la oportunidad de darle a luz, pero nació con bajo peso. Entonces también se dice que esta es otra de las causas que puede luego pues el niño afectarle para ser diagnosticado con un trastorno de déficit de atención. ¿Qué tenemos por acá también? Existe otro tipo de TDAH, que es el TDAH con falta de atención. Este es cuando los niños tienen problemas para mantener la atención en cualquier actividad, en toda la actividad que estén realizando, lo que lleva le lleva siempre a cometer varios errores, a perderse de los detalles, a estar pendiente de las cosas que tiene que hacer, como decimos a veces ya, a ver, pase Juanito, pase Pablito, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Y él puede estar en otro lugar, desconcentrada totalmente, no va a entender, no va a reaccionar, se distrae con suma facilidad ante cualquier estímulo externo. Es decir, el niño siempre va a estar distraído, no termina lo que empieza, y ese es otro indicador que ya nosotros tenemos, como les decía en los ejemplos, porque el niño, así sea que vaya a elaborar o a hacer una actividad con material en concreto, que le presentemos algunas alternativas, él apenas va a iniciar algo y no va a finalizar jamás la actividad. O cambia rápido, ¿no es cierto? Esta actividad está en esta, pero está allá, luego regresa, luego estará afuera, luego estará en otra parte. ¿Por qué? Porque le va a dificultar siempre tener la atención o estar quieto en el mismo lugar. También le resulta muy difícil organizarse, de modo que pierde las cosas rápidamente, lo que hemos mencionado, se olvida con frecuencia y olvida hasta las tareas que tiene que hacer. ¿Sí? No tiene mucha importancia, no memoriza, entonces va a tener mucho problema con respecto a esto, ¿no? A veces también se muestra como ausente, como que no escuchara lo que uno se le está diciendo, como que no entiende o como que no escucha. Ese es el TDAH definido, diagnosticado con falta de atención. Los factores de riesgo, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo en este trastorno. Entre los factores de riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad se pueden incluir los siguientes. Primero, familiares consanguíneos. Es otro de los aspectos de factores de riesgo, como padres o hermanos con trastornos por déficit de atención, hiperactividad o un trastorno de salud mental. También la exposición a toxinas ambientales, como el plomo, como ya dijimos anteriormente, a sustancias químicas o algo que se encuentre principalmente en la pintura, tuberías de edificios. Esto sí es un factor de riesgo realmente. Por eso es que cuando una mamita, una mujer, pues siempre está en este estado de embarazo, se recomienda siempre estar muy atento. Incluso se dice que hasta lo que es los tintes que se realizan en el cabello, ¿no es cierto? El manicure, el decorado de manos, esto es un poco no permitido o peligroso, porque a través de los poros, por decir, si se hace el cabello, la mamá en el estado de embarazo, y se hacen los rayitos, y se hacen los tintes, a través de los poros va a percibir o va a llegar un poco de estas sustancias químicas que se utilizan y que de hecho son muy fuertes, tintes, o también el decorado de uñas igual, que puede afectar. Y luego pues vamos a tener un hijo, un niño en nuestra familia con este trastorno. También lo que sería un factor de riesgo igual, el consumo de alcohol, el tabaquismo,
durante todo el embarazo o durante el embarazo, o que tanto la madre o el padre sea consumidor de esto, pues por ejemplo el tabaquismo, el tabaco, entonces los padres también tienen ese hábito o ese vicio, digamos así, y están cerca de la madre que está en su estado de gestación, pues eso va a percibir también y puede ser otro de los factores de riesgo. ¿Qué más tenemos acá para finalizar con este tema? Muy interesante también y de conocimiento nuestro como educadoras, como maestras y hasta como madres también, que es importante estar atentos, estar alertas y podemos prevenir este trastorno. Un diagnóstico, pues decidir si un niño tiene TDAH es un proceso que lleva varios pasos. No hay un único examen para poder diagnosticar. ¿Sí? Hay muchos otros problemas como la ansiedad, la depresión, ciertos trastornos de aprendizaje que pueden presentar síntomas similares. Es decir, que no podemos nosotros presumir o asegurar que directamente porque el niño, como les dije anteriormente, presenta alguna conducta similar a esta, como ansiedad, como depresión, como agresividad, pueden tener otras causas o puede ser simplemente una conducta relacionada a ese momento. Si hablamos de ser agresivo, quizá en su hogar, en su familia, pues está percibiendo eso nada más y no podemos confundir o presumir de que ya tiene o el niño será un caso de TDAH, ¿no es cierto? Estos nos dice que se puede presentar algunos síntomas similares. Tenemos que primeramente seguir algunos pasos, que sea evaluado por un especialista, que aparte de eso pues se haya hecho ya un seguimiento en donde se puede evidenciar claramente que sí es un caso de trastorno de déficit de atención. En cuanto a los tratamientos, en la mayoría de los casos de TDAH se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos. Obviamente, dependiendo del nivel o del grado de este diagnóstico del trastorno, pues se tiene que medicar y también se tiene que acudir a terapia conductual. Para los niños en edades preescolares de 4 a 5 años con trastorno de déficit de atención, se recomienda una terapia conductual como la primera línea de tratamiento. Es decir, aquí en esta terapia pues ya tendrá que asistir al neurólogo, al psicólogo, pero en familia. En familia siempre es importante recomendar, si ya tenemos un indicador, que mamá y papá estén juntos, que mamá y papá hagan un seguimiento, que mamá y papá se interesen, que no únicamente sea la responsabilidad de uno o de mamá, sino más bien siempre que estén juntos. Eso también va a favorecer o ayudar muchísimo para dar un tratamiento oportuno. Ningún tratamiento es la única respuesta para todos los niños y los buenos planes de tratamiento incluirán un monitoreo estricto, un seguimiento y cualquier cambio necesario que sea en el camino. Es decir, que ningún tratamiento también podemos decir que es efectivo, ¿sí? O que con este tratamiento ya esto va a pasar o va a cerrarse este capítulo. No, pues aquí se tiene que hacer siempre un seguimiento y si se necesita hacer algún cambio durante esta etapa, pues se lo tiene que hacer. De hecho, igual se recomienda a estar pendientes por todas las causas que hemos visto, por los síntomas que hemos visto, pues si ya nosotros identificamos, tenemos la sospecha de que puede ser un caso de TDAH, ya desde ese entonces se tiene que empezar a intervenir. Como en todo trastorno de aprendizaje, nosotros siempre señalamos que la intervención tiene que ser inmediata, que el paso a seguir es la intervención inmediata, porque entre más dejamos pasar el tiempo, más difícil o más marcado va a estar el trastorno de aprendizaje en cualquiera de los aspectos, ¿no es cierto? Entonces, igual, si decimos que un niño pues ya es un caso TDAH, también es importante la intervención oportuna, ¿sí? A tiempo, breve. Asimismo, pues podemos también ayudar o corregir lo más pronto posible. Como prevención se recomienda para ayudar a reducir el riesgo de que el niño padezca un TDAH, pues
Durante el embarazo, primeramente, evitar cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo del feto. ¿Sí? Es lo primero. Si estamos hablando que una de las causas es el consumo de tabaco y alcohol, entonces se tiene que recomendar, y no solo eso, si nosotros también vamos a estar en estado de gestación o decidimos tener un bebé, evitar totalmente, ¿sí? Estas cosas pueden dañar su desarrollo desde su formación, ¿no es cierto? Por ejemplo, no beber alcohol, no usar drogas, eh, ni tabacos o cigarrillos, eso totalmente negado durante esta etapa de la gestación. También se debe proteger al niño de la exposición de contaminantes tóxicos, ¿sí? Incluido el humo del cigarrillo, la pintura o sustancias químicas. También limitar el tiempo frente a las pantallas. Esa es otra de las causas, otra de las recomendaciones que se hace. Y hoy que estamos bombardeados, que estamos en auge con el uso de la tecnología, eso también es una causa que puede ocasionar en un niño un caso de TDAH, ¿sí? De hecho, pues también cuando hay algunos casos en que las personas o médicos trabajan mucho con rayos láser, con estas máquinas, están en constante contacto con esto y también puede influir en su formación o afectar el desarrollo de la formación del feto. Aunque esto en sí no está comprobado, pero siempre suelen recomendar los médicos, como por prudencia, por evitar, ¿no es cierto?, sobre todo estar ya exposiciones excesivas, tanto a televisores, videojuegos o, o este tipo de máquinas que les digo. Pero aún si el niño nace y nació sano también, se recomienda no permitir o no dejar que el niño esté eh, o tenga contacto con estos dispositivos, que no tenga una exposición excesiva o que no esté concentrado tanto en el televisor, en el celular, en la tablet, porque igual puede afectar o puede ocasionar un trastorno de aprendizaje. Y como conclusión, para este trastorno, pues tenemos que el diagnóstico de TDAH se produce con la entrada del niño a la escuela, ya que las exigencias que se hacen son más evidentes a las dificultades o necesidades de un diagnóstico para descartar un trastorno de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos o por qué es necesario hacer el diagnóstico ya en la entrada a una etapa escolarizada? Porque obviamente tanto la docente o como los padres de familia pues van a notar claramente que el niño no tiene totalmente un problema de concentración, que no va a finalizar la tarea, que no va a acabar la tarea, que no le interesa, que no puede estar quieto, que no puede atender a la clase o hacer o seguir el ritmo del resto de estudiantes o de niños. Entonces ahí es cuando ya se tiene que emitir a un especialista directamente. Es significativo, a pesar que los padres se percatan ya de la diferencia de un niño desde muy pequeño, en cuanto a los hábitos, a los juegos, a la conducta, que es otra de las características. Con otros niños, pues no se considera importante tanto la atención, ¿no es cierto? Y la atención médica, ¿por qué? Porque se piensa que, vuelvo a repetir, es muy traviesito, es muy inquieto y quizá se quiere descartar eso. Pero sí es bien necesario ya al momento de estar en la escuela, ¿no? También se debe hacer el seguimiento, eso es como una conclusión, siempre un seguimiento de las indicaciones o, o de una consulta como el médico lo establezca, si se señala un chequeo mensual o trimestral o anual, pues tiene que hacerse al pie de la letra y no confiarse de que quizá ya lo llevé a una cita, de que ya me dieron este diagnóstico y tengo este medicamento y con esto va a mejorar. En el caso de los niños que son diagnosticados definitivamente con un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, es decir, el diagnóstico combinado, pues sí es muy complicado trabajar con este tipo de niños. ¿Por qué? Porque realmente necesita una atención más personalizada, necesita algo más individualizado, ¿no es cierto? Alguien que esté siempre atento con el niño, que esté sobre todo pendiente, porque en algunos de los casos puede pasar hasta accidentes cuando nosotros estamos con grupos de niños de 20, de 25,
y estar pendientes de todos y no tenemos un auxiliar, no tenemos alguien que nos acompañe, pues en algunas ocasiones ocurren accidentes, ¿sí? En que el niño se sale, en que el niño se golpea, en que el niño golpea a otro estudiante, en que el niño va a dejar las cosas de sus uniformes, sus útiles escolares por cualquier parte. Entonces, ahí sí ya se tiene que incluso hacer en la planificación una adaptación curricular. Sí es recomendable trabajar mediante una adaptación curricular, dependiendo si es nivel 1, 2 o 3, en donde ya se va a cambiar incluso el grado de dificultad del aprendizaje o se va a bajar el grado de dificultad, ¿sí? En cuanto a la tarea, en cuanto a la actividad y sobre todo, pues recomendar hasta los amiguitos, compañeritos, estar pendientes del niño X, porque le hace falta esto o porque necesita de su comprensión, de su ayuda. Es importantísimo trabajar con el grupo, hacer un buen equipo. Eso se recomienda mucho y esa tarea es nuestra como educadoras, como docentes, es nuestra tarea de saber llevar bien a este equipo, a este grupo y sobre todo hacer una buena planificación cuando encontremos o se nos presente en nuestra etapa, en nuestra carrera también, casos o tipos de dificultades de aprendizaje con niños con estos trastornos, podríamos decir, y tenemos pues una gran responsabilidad, una gran tarea, tanto como educadoras y en el caso de las mamitas que ya tenemos niños, pues con mucha más razón, sabiendo que necesita ayuda, que el niño no puede controlar mismo su conducta, que ya no depende de él, sino más bien es como algo involuntario y que no podemos nosotros castigar o reprochar, sino más bien tenemos la obligación de trabajar de otra manera, de buscar alternativas, de pedir ayuda, de pedir colaboración, hasta de nosotros mismos investigar un poco. Siempre se dice y también se ha comprobado cuando nosotros estudiamos un poco más este tipo de trastornos, por ejemplo, los niños con hiperactividad o con este problema con el caso de TDAH, pues ellos no les gusta para nada el color amarillo, ¿sí? No les llama la atención. Entonces, por lo general, no va a estar nunca pintado el color, el sol, ¿sí? Esa es una de las características. Las razones no se sabe, pero sí se conoce que el color amarillo, pues a ellos no les llama la atención, no les atrae, es más, no quieren usar. Entonces, no va a haber un sol en su paisaje, ¿sí? Claro que no de manera general todos los niños, pero esta es una de las características que debemos tomar en cuenta también. A veces este trastorno pues impide que el niño exprese claramente sus sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es tan variante su conducta, en algunas ocasiones va a estar triste, va a estar angustiado, va a estar alegre, va a estar enojado, entonces él va a tener esa dificultad también de ser expresivo o de expresar de manera clara. Y si tratamos ya o si hablamos de educación inicial y nosotros decimos vamos a trabajar este tiempo con técnicas grafoplásticas o con los géneros literarios, con la literatura, con los cuentos, que va a favorecer la memoria, va a favorecer el lenguaje, la expresión, los valores, sí podemos emplear estas estrategias, pero quizá el niño, no, para el niño de un caso de trastorno de déficit de atención no va a ser suficiente. Entonces, aquí sí es un tema de mucha importancia y que nos hace falta también investigar y conocer un poquito más. Entonces, por el día de hoy, esta sería la clase y el tema específico. Va a estar en la plataforma también la indicación de cómo nosotros vamos a hacer una tareita, ¿sí? Sobre este tema en especial. También tengo un video, otro video, un documental, como les dije al inicio, que usted va a observar, que usted va a analizar, ¿sí? Y va a entender un poquito más las causas, las consecuencias y en sí los tratamientos que nosotros podemos encontrar, porque para todos sí hay alternativas y sobre todo como nuestra labor docente, pues tenemos que buscar alternativas diferentes, personalizadas para llegar a este tipo de niños.
También voy a poner un ejemplo en la plataforma de otro video de alternativas o 10 actividades, específicamente nos muestra el video de 10 actividades que nos van a ayudar o que nos van a dar una alternativa para poder trabajar con este niño, con este tipo de niños. Entonces, para que usted tome en cuenta y más que nada, pues conozca qué hacer, esté preparado en el caso de tener dentro de un aula de clases un niño diagnosticado ya con trastorno de déficit de atención. Les agradezco mucho la atención. Para la próxima semana pues ya nos volveremos a ver y cualquier novedad, cualquier cosa, yo les estaré informando a través del chat en el grupo que tenemos. Muchísimas gracias y un excelente día.